Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Bien, mis hermanos, pues voy a dar un tema acerca, les voy a dar unos consejos, unos pequeños consejos, mis hermanos. Pero quiero contarles que hace muchos años, cuando yo era niño, me acuerdo que iba como en la primaria, pues no tenía acceso a muchos libros, no había muchas librerías, o no tenía a lo mejor dinero o interesado en leer, pero tenía un tío que le gustaba comprar libros, y un día vi un libro que tenía que me puse a leerlo, y me pareció interesante, aunque era un libro simple, no era gran cosa, pero era un libro parecido a lo que ahora se conoce como, por ejemplo, los 10 pasos para tener éxito, o 10 acciones para superación. Entonces empecé a leer esos consejos y me parecieron interesantes porque nunca antes los había escuchado. Ahora ya es muy común que encuentre unos libros de pasos para el éxito, pasos para la superación, cómo hacer para tener éxito para todo lo que uno desee. Encuentra ahora libros, encuentra en internet, en el radio, en televisión, en lo que sea. Pero hace muchos años, cuando yo era niño, no existía mucho, no había como que uno recibiera consejos. Los consejos casi los recibía uno de los padres, de los conocidos, de los mayores, gente mayor eran los que le daban consejos, o escuchaba uno consejos populares, consejos o refranes, que muchos de ellos tienen mucha sabiduría y muchos de ellos están basados en la Biblia, porque en la Biblia vamos a encontrar muchos consejos que después los comercializan o les cambian algunas palabras para comercializarlos y se vuelven populares. Pero pues yo no tenía acceso, no había mucha comunicación, pero actualmente, como les digo, ya hay mucha información, muchos consejos que uno los lee en cualquier parte. Hay recopilaciones de dichos, de refranes, de cómo alguien quiere preparar un pastel, y ya es bien fácil que reciba recomendaciones, instrucciones de cómo hacer un pastel por internet. O sea, es muy fácil que ahora no tiene que estar uno buscando gente o especialistas, porque ahora es más fácil. Pero aunque hay infinidad de consejos en el mundo, no todos ellos son buenos. Hay algunos que a lo mejor hasta le van a dar consejos para crear algo mortífero. Hay gente que se ha dedicado a producir algún arma o algo dañino, y hasta han encontrado instructivos de cómo hacer hasta bombas o hacer alguna cosas malas. Entonces no todos los consejos, no todas las cosas van a ser buenas, pero hay una parte en la Biblia en donde se dan muchos consejos espirituales, muchos consejos también prácticos de la vida cotidiana, pero también la mayoría son espirituales, y la mayoría de esos consejos son también para alcanzar el éxito. O sea que si queremos alcanzar el éxito en la vida, éxito en el trabajo, éxito en la escuela, éxito en lo que sea, y más que nada éxito para llegar a la vida eterna, está el libro de los Proverbios. Aquí en el libro de los Proverbios se encuentran infinidad de consejos. ¿Alguien sabe cuántos proverbios escribió? ¿Quién escribió los proverbios? El rey Salomón. ¿Y cuántos escribió? ¿Cuántos proverbios? Si alguien quiere leer primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 32. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, del versículo 29 y se brinca el 32. Amén. También se le llama a los proverbios parábolas.
Pero entonces dice que escribió 3,000 proverbios y 1,005 versos. Parece que no están todos en el libro de Proverbios porque a lo mejor no los recopilaron o algunos se llegaron a perder, pero dice que escribió 3,000 consejos, 3,000 proverbios. ¿Pero qué es un proverbio? O sea, ¿qué significa la palabra proverbio? El significado a lo mejor es uno, pero el concepto puede ser otro, porque, por ejemplo, proverbio son dos vocablos, pro, que es hacia adelante, y el verbio es la acción. Pero, por ejemplo, la propia palabra verbo es la acción. Hay otra palabra que se llama, por ejemplo, adverbio. Un adverbio es un adjetivo del verbo, o sea, una descripción del verbo, cómo es el verbo. Por ejemplo, alguien dice, yo corro, correr es el verbo, y si yo corro muy veloz es el adverbio de la acción. Entonces, proverbio es como ir más allá de la acción. Esa sería como la definición, pero proverbio, la palabra proverbio en realidad, aunque hay varias similitudes, se podría decir como un consejo, porque también dice que se habla de parábolas, en algunas versiones dice parábolas, en otro también se dice sentencias, en otro también se puede conocer como máximas, pero hay varias definiciones de los proverbios. El libro de los proverbios se encuentra dentro de un grupo que se llama los libros sapiensales o libros de sabiduría. Y dentro de ese grupo está el libro de Job, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios y el libro de... ¿Qué otro libro? Eclesiastés. Y después, ¿qué otro? ¿Cuál sigue? Cantar de los Cantares. En esos libros habla de poesía, habla son himnos también, cánticos y muchos consejos que vemos en el libro de los Proverbios. Proverbios también dice que pertenece a un grupo. Hay unas definiciones, algunas hasta definiciones confusas, pero casi todos coinciden. Por ejemplo, dice que Proverbios viene de un grupo denominado paremia. Esta palabra de paremia son también mensajes instructivos de reflexión moral. O sea que existen en el mundo también otras semejanzas de los proverbios, pero con otros nombres. Como les digo, también se conoce como máxima, como refranes, como adagios, como aforismos, como axiomas, o los griegos le llamaban también gnómicas. Las gnómicas también dice que eran proverbios, pero que usaban los griegos. Dentro de estas gnómicas se encuentra también, por ejemplo, las fábulas de Esopo, que eran cuentos con una moraleja, con una enseñanza, con un mensaje. Entonces, aunque en el mundo podríamos encontrar también que tenían sus propios proverbios, todos son muy semejantes, a final de cuentas viene a ser consejos. Y el libro de Proverbios son consejos de sabiduría. Son muchos consejos que cuando los empezamos a leer y los aplicamos, vamos a encontrar casi el éxito para todo, porque hay muchos consejos, tanto en lo económico, por ejemplo, si alguien comete adulterio o quiere cometer adulterio, también ahí habla sobre las consecuencias del adulterio. Puede hablar también de manejo del dinero, de cómo encontrar la verdad, cómo encontrar la honradez, cómo encontrar la justicia, cómo encontrar la humildad, cómo encontrar el respeto o ganarse el respeto de los demás, que no es tan fácil, no es fácil alcanzar que la gente lo respete a uno. Vamos a ver cómo es que se puede llegar a ganarse el respeto. Bien, voy a empezar capítulo 1 de Proverbios. No lo voy a leer todo porque son extensos, pero voy a nombrar nada más algunos puntos del libro de los Proverbios para que veamos más o menos cómo es este libro, que también en Proverbios en hebreo se dice Mishlei. Mishlei es en el hebreo y pertenece al grupo que se llama Ketubim, que es el grupo de esos libros sapiensales, pero en hebreo. Bien, en el capítulo 1 hay una descripción de para qué sirven los proverbios.
van a decir, bueno, un ejemplo, ¿para qué nos sirven? Empezando, ¿para qué nos van a servir los proverbios? Y nos los dice del verso 1 al 6, dice así: los proverbios de Salomón, hijos de David, rey de Israel. En realidad, ¿alguien más escribió proverbios? ¿O todos fueron obra del rey Salomón? Dice, hijos de David, el rey de Israel. O sea que desde joven estaba escribiendo los proverbios. Pero también el Agur, dice, hijo de Jaque, escribió el proverbio, el capítulo número 30. El capítulo 31 lo escribió Lemuel, fue un rey que no era israelita, pero se cree que es descendiente de Abraham por parte de Ismael, pero él escribió el Proverbios 31, que habla más enfocado a la mujer. También dice, mujer virtuosa, ¿quién encontrará una mujer fuerte, una mujer virtuosa, una buena compañera? Habla de esa mujer en Lemuel, pero la mayoría de casi todos los proverbios los escribió el rey Salomón. Verso 2 dice, para entender sabiduría y doctrina. Entonces, no es fácil, la inteligencia es como un don, la inteligencia, y la inteligencia puede ser buena o puede ser mala también, pero la sabiduría, al principio parecería que es lo mismo sabiduría o inteligencia, pero vamos a ver la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Aquí nos dice que para entender sabiduría y doctrina, la doctrina de nuestro Dios, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Y vamos a ver que ser prudente también es bien importante, porque cuando alguien es imprudente, comete problemas, se mete en problemas, y se causa también mucho problema cuando alguien es imprudente. Por eso dice, debemos de ser prudentes, la prudencia. Entonces, con los consejos que vamos a recibir nos habla de ser prudentes también. Para recibir consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad. Nos va a hablar también los proverbios entonces acerca, aparte de la prudencia, sobre la justicia, porque en el mundo vemos que, por ejemplo, en las escuelas hemos visto acerca de la violencia. La violencia siempre es del más poderoso hacia el más débil, y hay gente que se encarga de querer tener poder y de querer someter a la mayoría, entonces causa injusticia. Por eso es que debemos de buscar la justicia para que todo el mundo reciba lo que merece también. Obviamente, por ejemplo, dice el que trabaje, pues va a recibir. Si alguien no trabaja, pues por justicia también, pues no va a recibir. Y juicio y equidad. Equidad, o sea que igualdad para todos, hombres, mujeres, no importa la raza, no importa las ideologías, o sea que todos vamos a ser iguales. Para dar sagacidad a los simples, o sea, para dar astucia también, dice, para gente que no es muy habilidosa en muchas cosas, pues con los consejos que recibimos vamos a encontrar también cómo hacer más prácticos, cómo podemos resolver problemas, cómo poder salir de situaciones difíciles. Y vamos a ver que a veces no se requiere tanto esfuerzo cuando tenemos esa sagacidad, cuando tenemos esa astucia. Podremos salir de problemas o resolver situaciones de una forma simple, sin complicarnos, sin angustiarnos. Por eso dice, para dar sagacidad o astucia a los simples. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Casi el libro de Proverbios está enfocado más no a los adultos, no a los niños, sino más enfocado a los jóvenes, porque los consejos casi dice que también nos va a hablar de que escuchemos los consejos de los mayores, más de los padres. Entonces no dice al niño, porque el niño tenemos que instruirlo desde, como vimos en la escuela de hoy, tenemos que educarlos, tenemos que instruirlos, pero a los jóvenes, que son los que van a asimilar más cosas, está enfocado, por eso dice, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber,
y el entendido adquirirá consejo. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. O sea que gente que ya es sabia, al recibir más consejos, porque los consejos, ¿cuándo terminamos de aprender, mis hermanos? ¿Cuándo es cuando decimos ya lo sé todo, ya no necesito más? ¿A qué edad podríamos decir ya no necesito consejos porque ya lo sé todo? Nunca, siempre vamos a recibir consejos, y vamos a ver más adelante cómo es que hasta podemos recibir consejos hasta de un niño. Entonces, hay un dicho que dice, el sabio busca sabiduría y el necio piensa que ya la encontró. El que es necio a veces que hay gente que no sabe mucho, pero quiere demostrar o quiere enseñar como que sabe todo, y se vuelve hasta necio porque no sabe, pero quiere aparentar. Y el sabio en realidad no necesita estar demostrando o presumiendo, sino busca la sabiduría y encuentra más sabiduría. Dice el 6, para entender parábola y declaración o proverbio, para que podamos entender las parábolas o los proverbios, también se requiere sabiduría, porque hay algunos consejos que a lo mejor van a decir, pues no entiendo que ese dicho, esa frase, ese refrán, ese consejo no lo entiendo, pero dice que al seguir atendiendo esos consejos, pues nos vamos a volver sabios, inteligentes, vamos a entender más fácil las parábolas o los proverbios. Palabras de sabios y sus dichos oscuros. ¿Por qué dice palabras de sabios y sus dichos oscuros? No oscuros de malignos, sino en otras frases, en otros libros dice sus dichos profundos. Hay gente que es sabia, pero cuando habla, a lo mejor habla con esa profundidad o con esa sabiduría que a veces no se puede entender. Como un doctor cuando empieza a hablar, y si empieza a hablar con sus términos de doctores, pues no entendemos, pero es como si al estar escuchando todos los consejos podemos entender cualquier mensaje, cualquier consejo. Es del 1 al 6 más o menos habla para qué nos van a servir los consejos, pero el versículo 7 es uno de los más importantes porque es casi un resumen del objetivo del libro de los Proverbios. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, este es de los más importantes porque nos habla de cuál es el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría no es que leamos, que estudiemos geografía, historia, matemáticas, que sepamos todo. Si hacemos eso, pues sí nos volvemos inteligentes, pero no sabios, porque sabio dice que es el temor de Jehová, el respeto de nuestro Creador, de nuestro Padre. Cuando tenemos respeto de nuestro Padre, lo vamos a obedecer, todo lo que nos diga lo vamos a llevar a cabo porque le tenemos ese respeto. Cuando alguien respeta a sus padres, lo obedece, ¿verdad? No alguien que no respeta a sus padres, pues no lo va a obedecer también. Lo que le diga al padre, pues no le va a importar, va a seguir corriendo, no va a hacer caso, se vuelve necio, se vuelve imprudente. Pero cuando se respeta al padre, lo que le diga al padre lo va a llevar a cabo, porque sabe que es por su bien, como vimos en la escuela de hoy. Entonces dice, los insensatos o los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay gente que puede ser, la sabiduría entonces es de Dios, la inteligencia es más del hombre, porque hay gente que puede ser muy inteligente, pero al mismo tiempo puede ser insensato. Alguien va a decir, bueno, me gusta mucho leer y soy muy inteligente. Sí, pero si desprecio la sabiduría y la enseñanza, no soy inteligente, no soy sabio, soy un insensato, un necio que desprecia la sabiduría, o sea, el temor de Dios y la enseñanza. Y si lo desprecia, pues se va a apartar de la palabra de Dios y pues se vuelve, nuestro Dios lo va a rechazar. Entonces, la sabiduría
es de Dios, la inteligencia es más de los hombres, y la inteligencia puede ser tanto para bien como para mal, porque hay gente que es muy inteligente, pero es capaz de crear algún arma bacteriológica, armas químicas, o una bomba atómica, como fue, ¿quién hizo la bomba atómica, mis hermanos? Hasta hay una película ahorita, una película del creador de la bomba atómica, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Oppenheimer. Oppenheimer, sí, que un científico, una persona muy inteligente, pero que hizo esa bomba atómica, pero después se arrepintió cuando supo para qué le iban a hacer, para lo que causaba esa bomba. O sea, lo que él hizo destruyó mucha gente inocente, muchas vidas, muchas familias, muchas historias, todo un pueblo en Hiroshima y después al otro día en Nagasaki. Y tenían contempladas, el proyecto era de 40 bombas que iban a soltar en Japón, 40 ciudades, pero si no es porque a la segunda se rinde Hirohito, el emperador japonés, se rinde inmediatamente y se quedaron con sus bombas, ya no las pudieron soltar. Pero esa era una persona muy inteligente, pero no era nada sabio. Entonces el capítulo 7 nos va a hablar acerca de ese concepto general de lo que es Proverbios, que es la sabiduría, que dice que es el temor o el respeto a nuestro Creador. El versículo 8 y 9 también, que viene después de los primeros que son instrucción, el 7 es la base de Proverbios, y el 7 y 8 son también muy importantes, están inmediatamente aquí, dice el 8. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Dice, hijo mío, hay veces también que usa esa expresión que dice, oye, hijo mío, como cariño también, dice, oye, hijo mío, o sea, te lo pide, escucha. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Los dos son, tanto aquí el padre y la madre los pone en igualdad, porque dice, a los dos tienes que obedecer, no nada más al padre, como mucha gente se acostumbraba a decir, o muchos se acostumbran a decir que el hombre es la cabeza del hogar, y sí, pero parece como que nada más lo que el padre diga, como que él tiene la única autoridad, pero también nuestro padre nos hizo, dice, varón y hembra los creó. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. O sea, los dos por igual, pero dice, hagamos al hombre varón y hembra. O sea, dentro de un mismo concepto, es cuando hizo la humanidad, hizo al hombre y la mujer en iguales circunstancias. Alguien tenía que ser la cabeza, hizo primero al hombre, y más fuerte, en forma natural, para que lleve el liderazgo, pero la cabeza, pero dice que los dos son iguales, tanto el hombre, en este caso para que eduquen al hijo, dice, a los dos obedécelo. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza. ¿Y qué es un adorno de gracia? Es una corona, dice un adorno de gracia, algo de mucha gracia, que se va a poner en tu cabeza, es una corona, y collares a tu cuello. Son como a los que ganaban algún torneo les ponían su corona ¿de hojas de qué? ¿De olivo? Y también les ponían collares, o sea, como que les ponían el collar de que habían ganado ciertas cosas. Es como un triunfo el que obedezcamos a nuestros padres, vamos a encontrar también pues ese triunfo, porque ellos nos van a aconsejar lo mejor. Entonces, también en Éxodo 20 nos habla, dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre porque largura de días tendremos. Pero también en Deuteronomio 5:16 también dice que honremos a nuestros padres. En Efesios 6 también habla de honrar al padre y a la madre. Y aquí en Proverbios es tan importante esto que cuando lo repite varias veces para que no se nos pase desde Éxodo, Deuteronomio, Proverbios, Efesios, para que no se digan eso es del pasado. En Efesios lo sigue diciendo. No es una ley que quedó en el pasado, es una ley por siempre.
Entonces, esos primeros versículos del capítulo 1 son de los más importantes: la instrucción, el concepto de sabiduría y la obediencia a los padres. Hay infinidad de proverbios, de consejos. Hay otro que en el mundo se conoce como el que no escucha consejo. ¿Cómo dice? No llega a viejo. Es un refrán popular: el que no escucha consejo no llega a viejo. Pero lo dice Proverbios capítulo 3, del 1 y 2. ¿Alguien quiere leerlo? Amén, gracias mi hermana. Entonces, otra vez, hijo mío, otra vez de cariño, hijo mío, no te olvides de mi ley y mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Cuando dice largura de días y años de vida, o sea, ¿por qué dice largura de días si el día nada más tiene 24 horas? Los años, pues, o sea, ¿cómo se puede alargar largura de días o años de vida? ¿Cómo los podríamos alargar? Había un cuento donde decía que había un cementerio y había en las lápidas decía tal persona vivió 5 años y 6 meses y tanto, tal persona vivió 3 años y con tantos meses y tantas horas. Y así una persona que estaba ahí empezó a leer todos y vio que, dice, bueno, aquí no veo ningún adulto, puros niños, 6 años, 5 años, hasta que preguntó y dijo, pero ¿por qué? ¿Dónde están los adultos? O el panteón de los grandes, ¿no? Dice, ahí se entierra a todos, pues la mayoría son grandes. Dice, pero ¿por qué dice que nada más vivió 5 años, o 3 años, o 4 años? Dice, es que esos años son los que realmente vivió, los demás años no los vivía. Lo pasaba sin hacer nada, o haciendo tonterías, o desperdiciando el tiempo, o haciendo cosas malas, pero los verdaderos años que vivió, así plenamente, fueron pocos. Y así es, a veces nosotros vivimos lo que suceda va, no tenemos proyectos, no tenemos algunos trabajos o ambiciones o sueños. Y lo que pase, lo que vaya sucediendo es lo que vamos viviendo. Pero cuando nos enfocamos en hacer cosas, a vivir realmente la vida, dice aquí, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y aparte esos días de paz, de armonía, de tranquilidad, de despreocupaciones, aunque haya problemas, aunque haya lo que sea, pero vamos a estar tranquilos, porque también si nos angustiamos no resolvemos nada. Si nos angustiamos ante un problema y empezamos a gritar, pues, ¿qué resolvemos? En realidad no estamos resolviendo nada. Mejor, como dice, ser prudente, ser sabio, ser inteligente y actuar de alguna forma. Entonces vamos a encontrar esa paz, esa tranquilidad y vamos a vivir mejor, porque la persona angustiada también se enferma más rápido. Y si una persona se enferma, pues en realidad no está viviendo una vida plena, si está viviendo conflictos, si está viviendo enfermedades, si está viviendo preocupaciones, pues entonces no es realmente vida. También siguientes versículos habla acerca de que debemos de tener misericordia y estar siempre en la verdad. Cuando nosotros tenemos misericordia con los demás y siempre estamos en la verdad, vamos a ganar el respeto de los demás, cuando siempre estamos en la verdad. Aunque a veces nos lleguemos a equivocar, pero si alguien, por ejemplo, dicen, esta persona es muy buena, siempre hace las cosas bien, es honrado, siempre dice la verdad, y se equivoca, pero si en esa equivocación nosotros la ocultamos o que queremos hacer como que no pasó nada,
vamos a perder el respeto porque se van a enterar. Pero si decimos me equivoqué aquí, me equivoqué y pido perdón y no lo voy a corregir, hasta más respeto todavía se gana porque se está diciendo la verdad. Entonces, la misericordia, el respeto, debemos de tener para llegar a tener ese respeto de los demás. Hay un cuento que leí que se llama El niño sabio, porque les digo que a veces hasta de los niños podríamos encontrar un consejo. Y este cuento, que se llama El niño sabio, dice que eran 3 hombres, 3 comerciantes, que llegaron a una posada, a un hotel, y le dicen a la señora que estaba en la posada, dice, bueno, le piden un cuarto y le dicen, mire, queremos cargarle esta bolsa que tiene monedas de oro, quiero que nos las guarde aquí en la recepción. Pero como ellos no se confiaban en sí mismos porque eran medios mañosos, le dice, si alguien viene y le pide, uno de nosotros cualquiera, viene y le pide la bolsa de oro, no se la dé, solamente cuando vea que los tres se la pedimos al mismo tiempo, nos las entrega, pero si viene uno o dos, así solos, no la entregue a nadie. ¿Está bien? Dice, sí, ok, de acuerdo. Era muy honrada la mujer y muy obediente. Entonces entran y se están bañando, pero no tienen jabón y mandan a uno por el jabón. Y va el que fue a pedir jabón y le dice a la señora, vengo por la bolsa de oro, deme la bolsa de oro que me mandaron mis amigos. Dice, no le voy a dar nada, dice, porque ellos me dijeron que no. Dice, no, pregúnteles. Y se acerca un poco y les grita por la puerta, dice, ¿sí, ¿quieren que se lo dé? Sí, señora, déselo, pero ellos pensaron que era el jabón y ella decía del oro. Dice, ya ve, dice que me lo entregue. Pues ya le da la bolsa de oro y se va, huye el hombre. Salen los demás y dicen, ¿qué pasó con el señor y con el jabón y qué pasó con el dinero? Y pues ella cuenta lo que pasa y la demandan y van a la corte, van ante el juez, la acusan de que no les entregó el dinero. Le dice el juez, dice, ellos te dieron instrucción de que tenías que entregar el oro a los 3. Sí. Dice, y no se los entregaste a los 3 más que a uno. Sí, pero es que ellos me dijeron, dice, no, la instrucción era muy clara y no cumpliste, ¿verdad? Dice, sí, no cumplí. Entonces eres culpable y ahora tienes que pagar tú todo ese dinero, todas las monedas de oro. Entonces dices, se cierra el caso y tienes que pagar. Y la señora pues se pone a llorar, bien, dice, ¿cómo voy a pagar todo ese dinero? Y los hombres dicen, no, me tienes que pagar. Entonces ya se cierra el caso, pero la señora había llevado a su hijo, un niño que era muy inteligente y también era sabio y honrado, así como la mamá que era muy, muy honrada y siempre decía la verdad. O sea, ella no ocultó no ocultó nada, dijo la verdad, pero aún así la castigaron. Dice el niño, dice, señor juez, dice, con todo respeto, ¿puedo decir algo? Dice, sí. Dice, mi madre no actuó mal, ella actuó con buena intención. Y esos hombres dijeron que le entregue la bolsa de oro a los 3, ¿cierto? Dice, sí. Dice, pues mi madre lo va a hacer, pero cuando estén los 3 juntos. Cuando estén los 3, mi madre se la va a entregar, así como se acordó, no le va a entregar a los 2. Dice, cuando estén los 3, se la va a entregar el oro. Y dice el juez, tiene razón, así es que vayan, busquen a su compañero para que la mujer les pague el dinero. Entonces ellos quizás habían planeado eso con alevosía y ventaja y dije, no, pues ahora como, o sea, se creían inteligentes o se creían sabios, pero resultó que eran, como dice la palabra, eran necios, no eran muy sabios y se perdieron. Dice, bueno, vayan, busquen al tercero y así ella les va a pagar. Entonces ya el juez dice, este niño es muy inteligente, dice, pues quédate como mi ayudante. Después se convirtió en un juez muy famoso y muy respetado. Así es que por eso dice Proverbios capítulo 3, verso 3, misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres, os encontrarás el respeto, teniendo la misericordia y la verdad. Ante todo, dice, vas a encontrar opinión, respeto, buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová en todo tu corazón, no estribes en tu prudencia, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Esos hombres se creyeron en su sabiduría, en su inteligencia. Por eso dice, no estribes, no confíes en tu prudencia, en tu inteligencia, no confíes en que eres muy sabio, tienes que fiarte en Dios. Ellos no se fiaron en Dios, creyeron en sí mismos y perdieron.
perdieron. A lo mejor el otro se fue y ya se quedó con el dinero y estos hombres perdieron, porque dicen, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es que, aunque el problema sea grande, dice, reconoce a Dios en todos tus problemas. Así es que eso es pues más para los jóvenes, cuando tengamos cualquier problema, cualquier situación, dice, reconozcamos a nuestro Dios, la sabiduría de Él, no la sabiduría de nosotros. Podría ser que hasta fuera algo que pensamos que no, pensamos de una forma, pero nuestro Dios piensa diferente. Y a lo mejor la solución que tenemos es bien diferente, y la solución que tenemos a veces no puede no resultar, pero debemos de confiarnos en nuestro Dios. Esos hombres eran abusivos también porque la demandaron, y en vez de ir a buscar al hombre, pues fueron también muy altaneros, muy soberbios, y solo consiguieron el fracaso. La palabra de nuestro Dios dice que no seamos altaneros, que no seamos también soberbios, que debemos de tener sabiduría, debemos de recibir los consejos. Si recibimos los consejos, vamos a encontrar la solución. Si no recibimos los consejos, pues vamos a ser soberbios. Hay gente que no le gusta recibir los consejos, no le gusta, pero al final, pues no recibir consejos o instrucciones, pues a veces pues no va a resolver. Dice capítulo 13, verso 10, capítulo 13 de Proverbios. Dice, ciertamente la soberbia parirá contienda, mas con los avisados es la sabiduría. O otras versiones dice, el orgullo solo provoca peleas y la sabiduría está con los humildes. La sabiduría está con los humildes. Los soberbios solamente van a encontrar contiendas, van a encontrar pleitos. Los que son soberbios son altaneros, que creen que ellos tienen la verdad absoluta y solamente van a conseguir que se encuentren con alguien igual, pues no se van a dejar, van a tener conflicto. Pero el que es humilde, el que se deja aconsejar, dice que va a encontrar sabiduría. En la Biblia también nos habla de, por ejemplo, Moisés. Moisés él fue educado como un príncipe, con todas las escuelas, con todos los maestros, de todo tipo de maestros, hasta de la guerra, de todo tipo de maestros, de filosofía, de todo tenía Moisés, porque era el hijo o el hijastro de la princesa, tenía todos los privilegios. Entonces él fue educado muy bien, pero él también era muy humilde, muy manso. Y él también recibió consejo. ¿Quién le dio un buen consejo? ¿Se acuerdan quién fue el que le dio uno de los mejores consejos y cambió también toda su forma de trabajar? ¿Quién le dio un buen consejo? Sí, Dios nos da a todos los consejos, pero una persona porque a veces es bueno que escuchemos los consejos de los mayores. Y su suegro, Yetro, le dio una vez que fue a visitarlo, y él dice que llevó a Éxodo, capítulo 8 o 18, dice que fue a visitarlo, llevó a su esposa y a sus hijos a visitar a Moisés, que estaba en el desierto, ahí en el campo, estaba atendiendo, habían salido de Egipto y pues él era el que atendía todos los problemas. Si alguien tenía un problema, iban con Moisés para que él solucionara. Entonces dice que al otro día, desde temprano, venía la gente a buscar a Moisés para enseñar, para decirle los problemas que tenían, los desacuerdos, las preguntas, los consejos, y Moisés les daba a todos, pero había mucha gente y él se llevaba todo el día ahí dando consejos. Entonces cuando lo ve su suegro le dice, mire, te voy a dar un consejo. Todo esto que estás haciendo no está bien porque te estás cansando mucho. También la gente se cansa porque la gente viene, está esperando. Y imagínense ir a un trámite del gobierno, como antes en México me acuerdo que iba uno a las oficinas de gobierno y se encuentra con una fila muy larga y se tiene que formar ahí. Y a veces pasan horas hasta que lo atienden a uno y pues es cansante, es frustrante porque dice, bueno, yo ya me desesperé.
Entonces le da un consejo, le dice, tú tienes que capacitarlos, tienes que hablarles de la justicia, de las leyes, de las reglas, de las normas a todos, pero tienes que formar grupos, personas que sean temerosos de Dios, que sean justos. Los vas a capacitar para que ellos tengan a grupo de 1000 personas y también otros que tengan a grupos de 100 y a unas de 50 o de 10 personas. Así la gente que tenga un problema va a ir con su inmediato superior para que resuelva el problema. Y así, si no lo puede resolver, entonces pasa con el siguiente. Ya los que son muy difíciles van a ir contigo, pero tú tienes que delegar, tienes que poner gente también para que se agilice el trabajo, entonces todo va a ser más rápido y no vas a tener tanto problema, solamente los que sean muy necesarios tú los vas a atender. Y dice que así lo hizo, lo cumplió, entonces facilitó todo porque ¿cuánta gente es la que había salido de Israel? ¿Cuánta gente estaba en el desierto cuando camino a la tierra prometida? Pero ya ven que duraron 40 años, pero en ese tiempo, ¿cuánta gente es la que había salido de Egipto? 600,000 hombres en edad de guerra, pero nada más contando varones, más 600,000 mujeres, porque siempre hay igual cantidad de hombres y mujeres, más los niños, que los hebreos tenían muchos hijos, más los ancianos, más los extranjeros, entonces eran más de 4 millones de personas. Entonces atender, por eso era frustrante cuando lo ves, eso está mal, le da un buen consejo y lo hace y facilitó todo. A ese tipo de consejos son los que a veces tenemos que escuchar para que se nos faciliten las cosas en las actividades diarias, pero también consejos para nuestra vida, consejos para que cambiemos, para que seamos mejores, para que si estamos haciendo algo mal, también algo inadecuado o algo que no está bien, pues lo cambiemos, para que cambiemos también nuestra forma de actuar. Dice entonces, con el verso 10 dice que los soberbios solamente van a tener problemas y los avisados, los humildes van a tener sabiduría. Cuando los jóvenes tienen algún plan, algún proyecto, que quieran emprender algo, o quieran fabricar algo, o quieran hacerle una comida, un pastel, como les decía, pues si lo quieren hacer por sí solos, pues a lo mejor les queda, a lo mejor les sale bien, pero si se ponen a escuchar consejos, o buscar gente que les aconseje, entre más consejos reciban, pues mejores más preparados van a estar para las actividades, para cualquier proyecto que tengan, en la vida diaria, en la vida práctica, porque como les digo, aquí en Proverbios vamos a encontrar todo tipo de consejos, pero también dice que busquemos también que nos den de los que saben los consejos, porque si lo queremos hacer nosotros mismos, si yo quiero hacer algo y veo que alguien es experto, a lo mejor voy y lo consulto, o le digo, quiero hacer este proyecto y tú sabes mucho, quizás me va a aconsejar y me va a ir mejor. Así es que si alguien quiere viajar voy a ir a Europa, pues a lo mejor le digo a los hermanos que han ido a Europa qué lugares puedo ir y a cuáles no me recomiendas, a cuáles sí, cuáles no. Y ya con esa experiencia puedo llegar y ahorrarme dinero o visitar lugares mejores, porque alguien a lo mejor ya puede recibir. Pero tenemos que escuchar también esos consejos, mis hermanos. Dice Proverbios capítulo 15, verso 22. ¿Quién quiere leer? Proverbios 15, 22. Amén. Así entonces aquí lo dice, los pensamientos son frustrados, salen mal, todos los planes van a salir mal donde no hay consejo. Si nosotros tenemos planes, tenemos proyectos, los jóvenes tienen ideas, tienen deseos, tienen anhelos, tienen sueños, tienen muchas ilusiones de hacer cosas, dice, busquen consejo también. ¿Quieren estudiar una carrera? Pregunten también, busquen consejo de los que han estudiado lo que piensan estudiar, o buscar la consejería, buscar gente que sabe, porque dice, si no, va a ser todo frustrado, va a salir mal.
van a tener mucho malestar, tristeza, enojo, decepción, porque no se prepararon, porque no buscaron al consejo. Mas en los muchos consejos prospera, tiene éxito, se reafirman. Dice aquí, en la multitud de consejeros, entre más consejeros busquemos, más consejos de lo que vayamos a hacer, pues vamos a triunfar, nos va a ir mejor, vamos a poder resolver todo. Si tenemos algún problema espiritual también, algo que nos esté dañando, pues entonces busquemos consejeros espirituales, busquemos a los ministros, busquemos a los obreros, buscamos a nuestros hermanos mayores también. Dice aquí, entre mucha multitud de consejeros se afirman, vamos a resolver, a salir de nuestros problemas. Así es que nunca tengan temor, miedo, vergüenza de preguntarle a los ministros, de preguntar, y no nada más a uno, sino ver también opciones, ver diferentes consejos. A lo mejor uno le da una idea, a lo mejor otro le da otra idea diferente y mejor, a lo mejor otro también, otra más práctica. Según las experiencias también de los hermanos ministros, pues van a tener también, debemos de recibirlos siempre con esa humildad. Debemos de tener mucha humildad para recibir los consejos, mis hermanos, porque si somos soberbios y voy y le pregunto al ministro, pero como diciendo, pero ¿qué va a decir? Yo también ya todo lo sé, no soy humilde. Aún siendo también obrero, podemos pedir consejos de los ministros, o ministros de otros ministros también, ¿por qué no? Dice, pero debemos de tener esa humildad. Esa humildad, la humildad es porque tiene respeto a nuestro Dios. Del que no tiene respeto a nuestro Dios, pues no es humilde, es soberbio. La humildad, cuando somos humildes, vamos a tener esa prudencia y esa sabiduría, porque vamos a escuchar a nuestro Dios. Dice ahora el capítulo 33 de aquí mismo, capítulo 15. Dice verso 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y delante de la honra está la humildad. Cualquier honra que nos pudieran dar, cualquier honra que merezcamos, cualquier alabanza, cualquier que alguien nos va a exaltar a un obrero o cualquier situación, tenemos que hacerlo con mucha humildad, no decir yo me merezco una exaltación, yo me merezco no hacer esto porque ya tengo tantos años. Tenemos que ser muy humildes. Mi hermano Roberto, yo lo veo que a veces se pone a limpiar y a barrer, y alguien diría, pero es el ministro, y él va a decir, ¿y eso qué? Soy una persona igual, y yo, sin que le estén diciendo o por quererlo presumir, o sea, hay que tener, dice, delante de la honra está la humildad. Y la persona que no es, hay una persona que está considerado el más egocéntrico del mundo, una persona que es todo lo contrario de humilde. Hay un presidente que es considerado el más egocéntrico que en la historia de todos. En 1992, cuando la URSS, país de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se disolvió, se formaron varios países pequeños. Uno de ellos se llama Tajikistán, y su presidente, que se llamó Saparmurat Niyazov, él quedó como presidente de este país, pero tomó posesión, se volvió un dictador, y era tan egocéntrico que empezó a poner estatuas de oro por todas partes. Puso estatuas de él mismo, mandó a hacer estatuas. En todos los edificios ponía su fotografía grande. En todos los billetes empezó a poner su cara también. Empezó a cambiar calles con su nombre. Escribió un libro él, supuestamente un libro como de moral, que exigía que todos tenían que aprendérselo de memoria. Era porque era su libro, entonces lo vendió a todo el país. O sea, todo lo vendió a todos. Tenían que comprarlo y leerlo, no nada más comprarlo, sino tenían que aprendérselo de memoria. A uno de los meses, al mes de abril, le cambió el nombre y le puso el nombre de su mamá. También al pan, le cambió el nombre de pan por el nombre de su mamá. Y así empezó a hacer un montón de cosas, al grado que ya en los años 2000 empezó a decir que él era inmortal, que era como un dios.
pero pues, al poco tiempo se murió y pues no, pero es considerado que una de las personas más egocéntricas, más altaneras, que él creía que era un dios y que todo el mundo tenía que, cambiaba las ciudades, las calles, en todos aparecía este hombre, porque pues no tenía nada de humildad. Tenemos que tener esa humildad, mis hermanos. Y ya para terminar, mis hermanos, uno de los proverbios está lleno de consejos. Todos los jóvenes, creo que en cierto año hubo un concurso nacional, hablaba de los proverbios, pero siempre tenemos que leerlos porque vamos a encontrar que algún mensaje para nosotros, algo que nos queda, algo que a lo mejor cierto mensaje era para mí en ese momento. Así es que leamos, y uno de los principales también mensajes, consejos, proverbios, axiomas o como le queramos llamar, que se encuentra Proverbios, es capítulo 16, verso 3. Esto es lo que debemos de aplicarlo para todo siempre. Dice Proverbios 16, 3, para terminar, mis hermanos, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O encomienda a Jehová tus proyectos, tus planes, tus ideas. Encomienda todo a Jehová. Si tienes algo que vas a hacer, piensa en nuestro Padre, en nuestro Creador. Dice: pon todo tus obras en nuestro Padre y tus pensamientos serán afirmados. Cuando los pensamientos son afirmados, nos da una idea clara y todo nos va a salir bien. Entonces, como les decía, cualquier proyecto que hagamos, lo estamos haciendo con plena conciencia, con pleno conocimiento, con toda seguridad, y nos va a salir bien. Dice, todo va a salir afirmado, todo va a ser éxito, pero todo tenemos que ponerlo en manos de nuestro Creador, de nuestro Padre. Así es que eso es uno de los consejos que hemos escuchado el día de hoy, mis hermanos. El consejo es que pongamos todo en manos de nuestro Dios, y así, dice, todo nos irá bien. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.